Bien, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Tardes, profesor. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? A ver, voy a tomar lista, Buenas tardes, rapidito, por favor. profesor. Me dicen presente. Álvarez, Presente, profesor. gracias. Espinel, Presente, profesor. González, Presente, profesor. Pérez, Presente, profesor. Poma, Presente, profesor. Sánchez, Presente, profesor. Torres. Presente, profesor. Ok, estamos todos, hay quórum hoy día. Bien. A ver, quería compartir antes de... A ver esta noticia. Siempre estamos con las actualidades. A ver. Ah, todavía está haciendo frío, ¿no? Qué bárbaro. A ver. Bien, todas las clases son grabadas, editadas, quitarle un poco el ruido y son subidas, todas están disponibles, se les ha mandado los links, todos han tenido oportunidad de verlas, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, no, profesor. Ya, no se olviden, también hay lecturas, hay lecturas. Estamos programando el examen. No se olviden, es el 16 de septiembre, de octubre. Esta clase, hasta la siguiente clase que veamos, hasta ahí va a ingresar el examen. Ya, no se olviden. También no se olvidar de su trabajo de exposición. Ya todos tienen sus temas. Y eso, tienen que exponer y entregar su PPT de acuerdo al modelo que se les ha enviado. ¿Correcto? Ustedes ya escogieron su título, ya tienen su título definido. Así que, a ver. A ver. ¿Dónde está esta noticia? Creo que está la semana pasada. Bien, a ver, voy a compartir. A ver, quisiera oír sus opiniones al respecto. Tarán. A ver. A ver si les copio el link. A ver, ¿logran verlo? Estimados, ¿sí? Sí, sí se ve. Listo. A ver, me gustaría oír sus opiniones. Ustedes saben que siempre estamos... ¿A qué pez se refieren, profe? ¿Al salmón? No, no es salmón.
Es un pez muy cotizado por un tema muy cultural también, no solamente gastronómico en Japón, ¿no? El Pagrus, algo japonés, ¿no? Están trabajando ahí, si lo dejen de miostatina, ¿no? En este pez. Para producir hipermuscularidad, ¿no? Hipermuscularidad, ¿ya? ¿No? Mayor peso, finalmente, ¿no? Mayor carne, ¿no? Bien. Ahí miren ustedes, se puede ver, ¿no? Se ve en la pantalla, ¿no? Sí, profe. Ahí está, ¿no? Mírenlo ustedes. El que está a la izquierda es el editado, el que está a la derecha es el no editado. Miren ustedes el crecimiento más corpulento, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Un animal mucho más corpulento, ¿no? Profesor, Bien. ¿y cuánto tiempo toma para ver un resultado de la manipulación de la miostatina? Lo que tarda en crecer el animal. ¿Y el trabajo se hace en reproductores o Bueno, en qué trabajas etapa con, del... trabajas con los embriones. Trabajas con los embriones. Ya, o Y sea, esto puede ser replicado comercialmente? ¿y por qué no? Bueno, tú sabes que el tema del comercio, tú más o menos cuando sacas algo o quieres hacer mejoramiento genético de algo, ya tú tienes una idea de que hay un mercado, ¿no? No, no te lanzas a ciegas, ¿no? Ya sabes que hay un mercadito, ¿no? No, O sea, nosotros, se hace una sola vez y se crea un plantel de reproductores puros y de ahí se saca los cruces de F1 para comercialización, algo así, o hay que sí, hacer... bueno, depende. Si cuando haces la edición génica, lo que tú esperas es que los dos componentes, recuerden que hay paterno y materno, los dos genes, se editen. Entonces, obtener un individuo homocigota de una sola vez. Si no, podrías estar obteniendo uno solo. Los que no salen editados simplemente lo descartas, pero podrías obtener un hemicigótico. Lo que se hace ahí es juntar dos hemicigóticos para tratar de obtener en la siguiente generación un homocigota, ¿no? Esa es una estrategia. La otra estrategia es hacer el análisis molecular y ver, ya tiene los dos, ¿no? Es homocigota para los dos rasgos, perfecto, ¿no? Funcionó, ¿no? Claro. Ya, yo acá hay, a ver, déjame ver. Génica de Oreocromos antilóticos, que es la tilapia, por la edición del gen de la miostatina, para potenciar. Voy a ponerles acá, a ver, para ir un poquito más o menos viendo lo que estamos haciendo nosotros. A ver, voy a compartir. Un poquito. A ver, a ver. Ediciones. Justamente tiene Es una técnica
A Celeste. Ya, a ver, vamos a ver esto de lo que voy a seguirles adelantando. Ujú. Acá está, ¿se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Ya, a ver, voy a hacerles un recordaris de esto. A ver. Caramba, ¿por qué se ve? Ujú. No sé por qué me ha cambiado el... Estoy con un mouse. Ahí está. Ahora sí. A ver, vamos a ver. Explicación, ¿no? Antes, José Carlos. Carlos, sí, muchas gracias. Bien, gracias, señores de Pinipa. Bien, esta técnica consiste en la edición génica. CRISPR-Cas es una técnica que se viene aplicando más o menos hace ya unos 5 o 6 años y ha sido bastante revolucionario en el sentido de que permite hacer cambios, ¿no?, en un gen o en una secuencia de ADN muy específicamente. Y en el caso del gen de miostatina, que es lo que nos interesa, desde el año 97 hay reportes, no solamente en peces, hay reportes en mamíferos y otros animales. Cuando se inhibe la expresión del gen de miostatina, el animal aumenta en masa muscular. Que es justamente lo que había nombrado el biólogo Gastelum, de que el tema de peso, o sea, de carne y de peso, es un tema importante por su interés productivo. Lo que va a hacer este proyecto en la parte metodológica, ¿no?, es primero analizar el tema de la secuencia. Vamos a extraer material genético, ADN, ¿no?, de tejido muscular de tilapias y lo vamos a amplificar. El gen de la miostatina ya está secuenciado. En pocas palabras, el genoma de tilapia ya está secuenciado desde uso mundial, ¿no? Está en internet. Nosotros vamos a trabajar con la zona promotora. La zona promotora es la zona que determina que el gen se active o se inactive. Nosotros tenemos, bueno, en el mundo, en el reino animal y reino vegetal también, ¿no?, se da de que no todos los genes están activos, algunos están inactivos. En una tilapia común y silvestre el gen está activo desde que la tilapia ya es un embrión. Lo que vamos a hacer nosotros es secuenciar ese promotor, ¿no? Tenemos algunos avances ya. Secuenciar ese promotor y editar con el CRISPR-Cas alguno de estos, este gen, sobre todo este promotor de este gen, para inactivar el gen. Entonces, al inactivar el gen, lo que va a hacer el pez es aumentar en masa muscular, ¿no?, que es justamente lo que nosotros hacemos, ¿no?, en la parte de identificación. Ya tenemos los primers, ¿no?, ya diseñados. Tenemos la secuencia, por favor, la que sigue. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Verdad? Una enzima con la secuencia específica que nosotros queremos modificar se le inserta durante el desarrollo embrionario en las primeras etapas post-fecundación, ¿no? Se inserta utilizándose este equipo que nosotros también hemos pedido parte del proyecto, que es un micromanipulador, ¿no?, de embriones, ¿no?, que se adapta muy fácilmente a un estereoscopio que ya lo tenemos en el laboratorio. Se complementa muy bien. Y si ustedes observan en la figura, en la tercera figura, ¿no?, el embrión
¿no? Lo que hacemos en verdaderamente es inyectarle todo el sistema de CRISPR-Cas directo al embrión para que modifique ese gen de miostatina. El resto lo hace el mismo animal. Dejamos que el animal se desarrolle embrionariamente, lo colocamos en incubadoras a la temperatura ideal para en el caso de tilapia, para los embriones de tilapia. Una vez que complete el desarrollo de mórula, blástula, gástrula, ya el pez ya está nadando, ¿no? Prácticamente lo colocamos ya en incubadoras de crecimiento, ¿no? Una pequeña incubadora de crecimiento y dejamos que avance el tema, ¿no? Ahí lo que vamos a tener, a ver, no sé, ¿se oye el volumen? Después lo que vamos te estoy escuchando, Carlos. Ah, ya, perfecto. Después lo que vamos Tiene mucho eco. el CRISPR-Cas va a editar un grupo de peces y otros no los edita. Es un tema ya de metabolismo. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos muestras, sin dañar al animal, tomamos muestras de aleta caudal y hacemos el análisis y vamos a determinar cuál de los peces está editado y cuál no. Los peces no editados, por favor, la que sigue. Los peces no editados que lo identificamos molecularmente. La siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Recuerden ustedes que cada individuo tiene dos copias, uno de padre y madre. Pueden haberse editado los dos o puede haberse editado uno, lo cual nos da individuos homocigotas o heterocigotas. Para eso nosotros también identificamos molecularmente, hacemos crecer los peces y luego analizamos, ¿no? Para poder identificar esos individuos homocigotas y heterocigotas. Y acá viene una segunda selección. No nos interesan los heterocigotas en sí, nos interesan los homocigotas. Nos quedamos con ese grupo de homocigotas, bueno, según la ley de Mendeliana deberían ser la mitad, el 50%, y los hacemos crecer, ¿no? Los hacemos crecer, bueno, esa es la ventaja que tiene, y los cruzamos entre ellos, ¿no? Y al cruzarnos entre ellos nosotros vamos a obtener ya una línea, ¿no? Que posteriormente la vamos a pasar a condiciones ya controladas, esto ya va a ser en el local de Las Palmas, ¿no? En la acuícola. Y vamos a llevar el control. Obviamente el control versus una tilapia no editada. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son los reportes? Se asume que el tema de edición o inhibición de la expresión del gen de miostatina aumenta hasta un 20% el peso del animal, ¿no? En volumen, hablando de músculo. Ese 20%, claro, en un pez, algunos podrían decir no, pero es un 20% en toneladas. Y eso probablemente, y eso ya lo hemos discutido realmente en el grupo, ¿no? El tema es la talla comercial. Puede llegar a 200, 250 gramos, de repente en varios meses, vamos a poner 4 o 5 meses, pero de repente reduciendo un mes, pues incluso podría sacar una línea que dé una campaña adicional de producción de peces con la talla comercial que se vende en la zona. Entonces ahí está justamente la aplicabilidad realmente del proyecto, ¿no? En tema de aumentar la productividad, ¿no? Y de dar ganancia económica, ¿no? Entonces, eso es básicamente, no quería entrar en mucho detalle en el aspecto molecular, es básicamente lo que nosotros estamos proponiendo con esto, ¿no? Hay una parte molecular y una parte embriológica para finalmente obtener una línea, o sea, realmente es una línea, una variedad, ¿no? Nueva, ¿no? De alta productividad. Bien. A ver. Opiniones, dudas, curiosidades. Profesor, y los embriones donde se empieza a trabajar son obtenidos de unos reproductores también con buenas características productivas, ¿no? Una línea ya... Ah, bueno, claro. O sea, tienes que escoger lo mejor, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Ya tú conoces. O sea, como les digo, para hacer un tema de genética, siempre les digo, ¿no? O sea, debes conocer bien a tu especie.
biología básica, su reproducción, su sanidad, su nutrición. De ellas saltas a la parte genética. No al revés. Yo lo digo por experiencia de muchos años. Es que cuando han querido hacer el trabajo al revés, de aplicar la tecnología, porque la tecnología es un paquete que te lo venden, ¿no? Muchas veces los resultados no han sido los esperados. Y obviamente no se olviden de que esto tiene que estar engarzado a un tema probablemente económico. A menos que sea una cuestión para proteger un recurso genético, eso podría ser otra cosa, ¿no? Pero para tener tiene que tener un tema de un mercado, ¿no? Tienes que tener, o abrir de repente un mercado que esté incipiente, etcétera, no lo sé. Pero mientras esas bases no estén en producción animal, porque esto es producción animal también, o sea, mientras esas bases no estén sólidas, entonces cualquier tema de aplicación de tecnología podría no funcionar. Pueden funcionar en otros países, pero en nuestra realidad podría no funcionar, ¿no? Como ha pasado, ¿no? Gasta un montón de dinero y después ahí quedó, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay preguntas? Una consultita. Sí, ¿Esos individuos mejorados genéticamente se reproducen normalmente? sí. No tiene nada que ver no le afecta el tema reproductivo. No estamos trabajando un gen de reproducción, nada. Estamos trabajando genes de productivos, en este caso miostatina, que tiene que ver con músculo, ¿no? Ujú. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Bien, entonces esta clase vamos a ver algunas cuestiones de biotecnología aplicadas a acuicultura, ¿no? Básicamente está centrado pues en lo que es la utilización de la información genética, ¿no? Por ejemplo, últimamente muchos se está utilizando el tema de marcadores moleculares, que también ya está entrando un poco en segunda fase, ¿no? Acá usamos nosotros la información genética, puede ser de un gen, de un grupo de genes o de segmentos del ADN de una especie, para de alguna forma obtener un beneficio, ¿no? Un beneficio que puede incrementar la producción en cuanto a tamaño, resistencia a enfermedades, resistencia a estrés, etcétera, ¿no? Otro aspecto también que es importante es que el tema de aplicación biotecnológica en organismos hidrobiológicos es todavía estrecha. Tenemos 20 años investigando, pero probablemente solamente nos hemos centrado en alrededor de unos 40, probablemente 50 especies cultivadas. O sea, no lo hemos hecho a muchas especies, no hemos hecho diversificación. Solamente está limitado a un grupo de especies. No es a todas. Y eso probablemente pues ha sido una limitante, ¿no? Esperemos que se mejore con las décadas que vengan para hacer realmente un cultivo más diversificado, una aplicación de técnicas biotecnológicas diversificadas, ¿no? Las ventajas que tenemos los organismos acuáticos es pues que hay mucha variabilidad genética, hay una tasa reproductiva y de fecundidad mucho mayor que las que hay en animales terrestres, ¿no? En la ganadería en general. Hay una determinación sexual bastante versátil, ¿no? Y otra ventaja pues es que la mayoría de los organismos son de fecundación externa. Eso permite hacer manipulación de los gametos, ¿no? Y de los futuros embriones. Hay estudios moleculares, vienen desde, por ejemplo, este es un estudio molecular del año 98 en Guppy. Está hecho en geles de almidón que ya no se utiliza.
Y la idea era poder ver el polimorfismo, cómo se expresan, ¿no?, las diferentes proteínas de un gen y poder empezar a hacer alguna cuestión de caracterización, ¿no? Hoy en verdad ya el tema de proteínas, hacer electroforesis en proteínas para algunos estudios muy específicos, pero ya todo está basado básicamente en identificar el gen a nivel del ADN, ¿no? Genes de resistencia, ¿no?, a enfermedades, siempre va a ser ya hay genes identificados para hacer esto, siempre ha sido un aliciente. El tema sanitario reproduce muchas pérdidas económicas, ¿no? La famosa mancha amarilla blanca del camarón, que tantos estragos produjo en los 80. Hoy ya se tiene kits desarrollados a nivel molecular para detección, se tiene el genoma del virus secuenciado, etcétera, ¿no? O identificación, pues ahora viene con el tema de estrés, contaminación, cambio climático, ¿no? Se está buscando meramente identificar estos genes que podrían de alguna forma ser utilizados en mejoramiento genético, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, exposición al aire, metales, salinidad, temperatura, ¿no? Encontrar aquellos genes, ¿no?, o grupo de genes que intervienen en el proceso de hacerlos más resistentes a las especies, ¿no?, o a las líneas. Ahí tenemos un trabajo, miren ustedes, famosa anchoveta de 3 partes, nosotros en Graulich-Riegens, ¿no?, donde se analiza, ¿no?, y hay un polimorfismo, ¿no?, bien marcado, ¿no? Entre las diferentes especies, a pesar de ser el mismo gen, tienen, ¿no?, diferentes formas en que se está expresando este gen, ¿no? Probablemente esta proteína es más grande, esta es un poco menos y esta es mucho menor, ¿no? Para poder ver cómo ha sido el tema evolutivo, pero hay un tema evolutivo también acá, ¿no? Otra cosa que se está utilizando son los QTLs, debido a que cuando no se tiene el genoma completo de un organismo, lo que se hace es identificar zonas que estén asociadas a algún tema productivo, y esos son los QTL, ¿no? Esos Quantitative Trait Loci se utilizan mucho en programas de selección porque estas zonas están ligadas probablemente a genes de interés productivo, ¿no? O sea, flanquean y se identifica estas zonas para poder hacer un mejoramiento genético masivo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo sencillo, una planta A y una planta B, ¿no? La A no es resistente a enfermedades, la B sí lo es, ¿no? Ahí está su material genético, ¿no?, lo representó en cromosomas, se tiene la F1, voy a tener un híbrido, a este híbrido lo cruzo entre sí, voy a obtener una segregación en la F2, y finalmente voy a obtener, debido a que hay crossing over para la formación de gametos, ¿no?, se forma un mosaico meramente de información genética que después yo voy cruzando de generación en generación, ¿no?, durante varias generaciones, y después con un marcador identifico aquellas líneas, ¿no?, que son resistentes a una enfermedad, ¿no? Y de esa forma yo me quedo con un grupo de ellas y saco una nueva línea, ¿no?, en el tiempo que sea resistente a una enfermedad, ¿no? Es un trabajo arduo, ¿sí?, porque está sujeto a la reproducción del animal, está sujeto al intervalo generacional de la especie, ¿no? ¿No? Lo mismo se hace en peces, ¿no? Se hacen los cruces, luego se segrega y se analiza aquellas versiones, ¿no?, de cruzamiento como una especie de cartografía, y puedo ligarlo esto a un rasgo productivo de interés, ¿no? Se ha hecho bastante tanto en peces, bivalvos, crustáceos, ¿no? Tolerancia térmica, tiempo de desove, tolerancia al estrés, peso corporal, tasa de desarrollo embrionario, eficiencia, conversión alimenticia, resistencia a parásitos, más diversos rasgos y rasgos inmunológicos y fisiológicos, ¿no?
¿no? Están, qué es lo que se ha estudiado en algunas especies, ¿no? Trucha arcoíris, salmón del Atlántico, platija, tilapia, ¿no? Salmón, carpa, ¿no? En fin, hay un montón realmente de información. Hay un montón de información que en verdad se obtiene a partir de esta información molecular, ¿no? También no tenemos mapas, sí es verdad, y cada vez hay más, pero no tenemos mapas de muchas especies, ¿no? Salmón, trucha, pez cebra, tilapia, ostras, camarón, ¿no? Rodaballo, que es la versión del lenguado, ¿no? La dorada, ¿no? El Pagrus que les mostré, ¿no? Ya hay el proyecto Genoma, por eso que los japoneses se han animado a hacer, porque ya tienen todo el Pagrus, ¿no? También información de la información genética del ADN mitocondrial. También. Ahí tenemos, por ejemplo, el mapa del pez cebra. El pez cebra tiene 50 cromosomas. Ya existe su genoma secuenciado del año 2006. Ahí lo tenemos. Está todo secuenciado y ya se sabe dónde están ubicados determinados genes, ¿no? Un mapa de ligamiento, ¿no? Ya se trabaja a nivel molecular, ¿no? ¿No? Y bueno, la idea de todo esto es caracterizar, por lo menos empezar caracterizando genes de interés. No vas a caracterizar todo, ¿no? Ni aún así teniendo todo el genoma, no vas a utilizar todos los genes. Utilizas lo que a ti te interese de acuerdo a tu realidad, que obviamente mucho está ligado a un tema comercial, ¿no? Y a partir de eso tú ya puedes formar ya stock o reproductores y empezar a hacer programas de selección genética, que es lo que yo siempre vengo repitiendo, que es lo que no se ha hecho. No tenemos un programa de mejoramiento genético de ninguna especie hidrobiológica en el Perú, o lo hay. A ver, ¿alguien sabe la respuesta? No, por ejemplo, apistogramas. Hay mucha variabilidad fenotípica en apistogramas. Y bueno, se hace algunos análisis para ver pues cómo va la variabilidad genética teniendo tanta variabilidad fenotípica, ¿no? O este ejemplo, el famoso Gasterosteus aculeatus, es un pez que tiene la particularidad, vive en agua dulce y vive en agua salada. Entonces, yo puedo hacer un análisis utilizando información molecular, eso es otro tema también. Pero cuando construyo el árbol me doy cuenta que la información es bien heterogénea, ¿no? He mezclado los de agua dulce con saladas. Lo que uno debe hacer es conocer bien qué gen, su gen, y a partir de su gen obtener mejor información genética, ¿no? Por ejemplo, acá este gen es el de... ¿dónde está el nombre? Un nombre un poco larguito. Es un gen de ectodisplasina. Este gen ha permitido el salto evolutivo de que estas especies se separaran en dos, uno de agua dulce y uno de agua salada. Y cuando ustedes identifican muy bien el gen y hacen el análisis, ahí van a encontrar bien diferenciado, ¿no? Por todo este grupo de acá están los de agua dulce y todo este grupo de acá están los de agua salada, ¿no? Bien, los microsatélites se siguen utilizando hasta la fecha, ¿no? Para obtener información más rápida cuando no se dispone de todo el genoma de las especies, ¿no? Y todas las variantes, AFLP, RFLP, que ya están quedando un poco en desuso, ¿no? El que está quedando realmente son ya microsatélites, ¿no? En diferentes especies. En este caso hemos puesto acá peces, ¿no? De todo
Tienen ya décadas haciéndose estudios de esto y publicaciones, ¿no? Este es uno, por ejemplo, hecho en la Universidad Agraria Perico, donde fui parte del jurado. Y bueno, con el estudio de los microsatélites, lo que lograron validar era el Perico tenía dos posibles zonas, dos posibles orígenes, ¿no? Una zona norte y una zona del sur. Y eso, bueno, un poquito para poder hacer el tema de pesca y extracción de estas dos, probablemente subespecies en la misma, solamente hablando del litoral peruano, ¿no? Elaboración de mapas genéticos, control de paternidad, estudios de estructuras poblacionales. Todo esto nos permite hacer, ¿no? Los microsatélites tienen una particularidad que no debemos olvidarnos. Se heredan. ¿No? Son regiones que no dicen nada. Son regiones como lo decimos en la secuencia tartamudo. Ta, 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 ¿no? Pero lo interesante es que cada ciertos tatas se repiten en bloques, ¿no? Entonces un individuo puede tener 5 bloques, 3 bloques de estas regiones repetitivas y ahí le encontramos nosotros una lógica y esto se hereda, ¿no? Lo interesante es que esto se hereda. Por ejemplo, acá tengo dos individuos que son parentales, que estos bloques tienen el 6 y 4, mientras que el otro reproductor tiene 5 y 3. La cosa es que los hijos deben tener uno u el otro patrón de los padres, ¿no? Por ejemplo, este hijo de acá tiene esta banda que corresponde a la banda del padre, pero también tiene la otra banda que corresponde a la madre. Si faltara alguna de las bandas, ese individuo no pertenece. No pertenece a este grupo. ¿Ok? No pertenece. ¿Ya? De esa forma también se puede utilizar para hacer análisis y detección de especies, de orígenes paternos, etcétera, ¿no? Los CTS también, hay dos grupos grandes de análisis de nucleótidos de 200 a 500 de largo de pares de bases, que son los EST, ¿no? Y los SNP. ¿Ya? Estos permiten construir mapas genómicos, ¿no? Con algunos genes de interés. Ustedes están en GenBank, van a encontrar los EST y los SNP que han sido reportados hasta la fecha, ¿no? Ahí están los SNP. Ustedes ingresan y la información la van a encontrar y probablemente estos SNP están asociados, ¿no? Estos marcadores están asociados a un RAS, a una información que podría de alguna forma ser utilizada para programas de selección. ¿No? Ahí tenemos los famosos haplotipos, estas secuencias. Bueno, es muy parecida, pero puede tener una variante y esta variante es la que se va a utilizar para hacer análisis, ¿no? También para el ADN mitocondrial, ya sabemos que el ADN mitocondrial en vertebrados se hereda por línea materna. Todos tenemos las mitocondrias de la madre, más no del padre, ¿no? ¿No? Por ejemplo, Merluza se utilizó esta información, ¿no? Se utilizó esta información en Merluza, ¿no? Este es en la zona de Piura y bueno, se encontró algunas variaciones, ¿no? Justamente en la región LUC, que es la región del control de la mitocondria, ¿no? Bien, la biotecnología moderna, porque hay varios tipos de biotecnología, la biotecnología moderna es la que hace ingeniería genética, ¿no? Básicamente la que hace ingeniería genética. ¿Ya? Otras biotecnologías existen, sí, pero la que hace ingeniería genética, la que manipula los genes, es la ingeniería propia, es la biotecnología moderna, ¿no? Existen muchos productos transgénicos como el salmón, que ya no solamente está en Estados Unidos y Canadá, sino Brasil y Argentina pronto van a reproducir, ¿no? Salmón transgénico.
¿no? Hay productos transgénicos como la insulina, por ejemplo, que es de uso para la salud o para alimentación, como es la soya. Toda la soya del planeta para consumo humano es casi un 99% tiene algún tipo de transgen, ¿no? Que se consume ya van para 50 años, ¿eh? ¿No? Tenemos que aprovechar, bueno, los recursos, sí es verdad, tenemos los recursos, tenemos la diversidad biológica, ¿no? Nos jactamos mucho de esta diversidad biológica, pero bueno, ¿dónde entra a tallar acá la biotecnología, ¿no? ¿Qué podemos sacar de provecho de esto, no? ¿No? ¿Qué podríamos sacar de provecho? Eso es un aspecto importante, ¿no? Y bueno, podemos resolver problemas de comida. El crecimiento poblacional sigue. Sostenibilidad, sostenibilidad alimenticia es un gran problema futuro, no muy lejos, 2050. Temas reproductivos, enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la hormona de crecimiento, miren ustedes, ya básicamente esto es lo que se usa de hacer transgénesis en organismos hidrobiológicos. Hormona de crecimiento para crecimiento corporal, ¿no? Algunas de estos genes, ¿no? Que van a permitir la regulación de la expresión génica ya están conocidos. Genes de o proteínas fluorescentes, la cecropina que está relacionada a enfermedades, ¿no? La globina resistencia a la anoxia o bajas condiciones de oxígeno disuelto en el agua, o la proteína anticongelante, o la proteína de estrés salino, ¿no? En fin, ya hay genes identificados y que están conservados en muchas especies, eso es lo interesante, y que se pueden utilizar y hacerse transgénesis también, ¿no? Crecimiento, resistencia a enfermedades, tolerancia a la salinidad, genes de fluorescencia para un tema ornamental, y sabe que otros genes más vendrán en el camino, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, miren ustedes, la versión silvestre y la versión transgénica, ¿no? El caso del salmón, ¿no? Lo interesante en un tema de transgénesis es que nosotros tenemos la proteína, en este caso es la hormona de crecimiento, los genes con sus diferentes versiones, ¿no? Y la sanidad, ¿no? La sanidad. Entonces, la hormona de crecimiento te produce mayor tamaño, pero cuando hay la presencia de un transgen, esto hace que se produzca mayor tamaño porque hay una especie de dominancia. Tenemos un solo alelo que no tiene su contraparte. Entonces se expresa como si fuera un alelo dominante. Y esto hace pues que el tema de la transgénesis se incremente, ¿no? Ahí tenemos en los peces transgénicos del año 85, 86, tenemos carpas, tenemos salmónidos, ¿no? Transgénicos en hormona de crecimiento, ¿no? Este es el primer salmón transgénico aprobado, lamentablemente 10 años, 20 años para ser aceptado. O sea, nunca se ha pasado. La FDA generalmente hace una aprobación de 10 años máximo como tiempo, 20 años, casi toda una vida para que salga este salmón transgénico a consumir. Y están todos los análisis, yo he tenido oportunidad de revisar todos los reportes y no hay casi ninguna diferencia, más que solamente el que crezca más rápido este animal con respecto al que no es transgénico, ¿no? Ahí podemos ver la comparación en crecimiento, ¿no? Cómo se dispara, ¿no? El crecimiento de esta especie, ¿no? Con su versión transgénica, ¿no? El mayor es el incremento de peso, ¿no? Mientras este está acá en 2000, este ya está en 6000, ¿no? En el mismo tiempo, ¿no? Ya, como les digo, Brasil ya aprobó
Argentina está en camino también para el tema del salmón transgénico en su territorio, ¿no? La transgénesis también no funciona de igual forma, no podemos decir que todas las transgénesis van a ser igual. El salmón es el doble, en tilapia es 3 a 5 veces, en la locha transgénica, que es un pez asiático, el incremento es 30 a 40 veces. Comparen ustedes el tamañito del no transgénico con el transgénico. ¿No? Peces cebra también como animal modelo. Genes de tolerancia al estrés salino, ¿no? Genes de resistencia a la salinidad. ¿No? Han estado jugando con genes del famoso la artemia salina, sacarle algunos genecitos, introducírselo a la tilapia y que ésta pues tenga producción en condiciones muy salinas, ¿no? Vino y teoría de la contaminación también, genes de fluorescencia asociados para detectar por la coloración del animal, ¿no? Si estás ante la presencia de un contaminante, generalmente metales pesados, ¿no? O la conversión de los ácidos grasos que tiene que ver con la calidad de la carne, ¿no? Famosos omega 3, ¿no? Hacer alteraciones en los genes que producen estas cuestiones de, ¿no? De ácidos grasos de cadena larga o corta, ¿no? Peces transgénicos realizados en el 2000, que salieron al mercado en el 2003. Los primeros peces transgénicos, en verdad, el primero fluorescente fue Medaka, luego siguió pez cebra, ¿no? Ahí tenemos Medaka a la izquierda y pez cebra al lado derecho, donde se le introdujo inicialmente genes de medusa, pero ahora ya no son de anémona, ¿no? En el músculo de estos animales durante el desarrollo embrionario, y luego cuando crecían tenían esa fluorescencia, ¿no? Eso ha ido variando en el tiempo. En los primeros trabajos salieron al mercado. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y físicamente cómo es que se extrae o se conserva un gen para poder trabajarlo con otra especie? ¿Cómo se extrae un gen? Bueno, en verdad no se extrae, se secuencia. Ya incluso puedes construir el gen sintéticamente, ¿no? Introducirlo en un plásmido, hacer que el plásmido lo tenga ahí, lo replicas en múltiples copias y después lo insertas, ¿no? Lo microinyectas. Mayormente en embriones es microinyección, ¿no? Directa. Antes que se produzcan las primeras divisiones celulares, post fecundación, ¿no? Y alteras el genoma introduciéndole un nuevo gen, ¿no? Que no lo tiene por evolución. Esta especie no tiene el gen de fluorescencia. Lo tienen las anémonas y de ahí las han extraído, ¿no? Ahí tenemos, bueno, laboratorio. Nosotros fue el primero en descubrir peces transgénicos fluorescentes en el Perú. Ese es el primer. Disculpe, una pregunta. ¿Y el carácter transgénico es heredable? ¿El perdón? ¿El carácter transgénico es heredable? Es heredable, sí, que ahorita lo vamos a ver.
¿no? Primero fue rojo, luego aparecieron verde, luego aparecieron otros colores. Y lo que tú me preguntabas, ¿no? Esta es una foto mía. Miren ustedes prácticamente a las 48 horas de desarrollo embrionario, hasta un poco menos, ya había fluorescencia en los embriones de peces cebra. Y ahí están, ¿no? Las crías, miren, esta es una F1 y ya la hembra ya está grávida, incluso ya para poder seguir produciendo más peces transgénicos, ¿no? Y la transgenia tiene como requisito eso, no solamente que se inserte el material génico y se exprese la proteína, sino que también se herede. Si no, la transgenia muere con el primer receptor y esa no es la idea, ¿no? Y se hibridizan, miren, por ejemplo, este es un pez cebra rojo que hicimos unos ensayos hace muchos años con un pez cebra gris. Se obtuvo la cría y luego cuando la cría creció teníamos nosotros, ¿no? Un pez cebra fluorescente, ¿no? Ahí tenemos nosotros peces fluorescentes al lado derecho y peces no fluorescentes grises al lado izquierdo. Y miren ustedes, esto es con la luz UV o actínica, ¿no? De longitud de onda corta. Los embriones tienen también, el no transgénico no tiene la fluorescencia, el transgénico sí lo tiene, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Rojos, rosados, ¿no? No transgénicos a simple luz, ¿no? Y cuando los sometemos a fluorescencia, miren, estos tres de acá brillan, mientras que el que no es transgénico es opaco. Luego ya hicimos los análisis moleculares, ¿no? Y fuimos identificando, ¿no? Porque esto era casi un secreto industrial. Al principio, cuando salieron estos peces, nadie sabía cómo los habían hecho en sí. No salió ninguna publicación. Las empresas asiáticas o norteamericanas que producen peces no publican. Publican al pez que ya salió, pero no publican cómo lo hicieron, ¿no? Y bueno, estas son las cosas que nosotros hemos ido detectando. Acá está, pues, logramos detectar el gen, en este caso el GFP de este pez cebra fluorescente verde, ¿no? Llamativo, ¿no? Ahí están los primeros trabajos que hicimos. Marcador de peso molecular, ¿no? Es una colilla de troforética. Ahí está la amplificación, más o menos 500 pares de bases. Es lo que nosotros logramos evidenciar, ¿no? Algunas publicaciones ya van para 10 años. Como les dije, esta fue una de las primeras publicaciones, la primera identificación de peces transgénicos a nivel ya molecular, ¿no? Ya lo habíamos detectado antes, solamente que conseguir los fondos y todo eso, ¿no? Y bueno, después fueron apareciendo más peces, ¿no? Monjita también reportado en el Perú, ¿no? En el Perú ya también tenemos monjitas, ¿no? Estas son las versiones no transgénicas. Y tenemos la versión transgénica, como ustedes ven, al lado derecho. Al principio, primero, cuando tienes así el pez con estas manchas, es que has insertado el material genético cuando ya se produjo la división celular y se produce un mosaico. O sea, tienes un animal que tiene células
no transgénicas y células transgénicas, ¿no? Pero ya cuando la cosa se mejora, es más arte que ciencia, porque microinyectar no es, por todos los libros que puedas leer, no es seguro que te salga, ¿no? Lo tenemos ahí, ¿no? Escalares también, bueno, acá nunca ha llegado el tema de escalares, pero los escalares, ya hay escalares fluorescentes, verdes, ¿no? Rosados, en fin. El pez negro, que es un cíclido, también está ya secuenciado. Profe, y la visión no se afecta en los peces. No, incluso han hecho han hecho un estudio en pez cebra si había algún cambio en la conducta de en los aspectos reproductivos y no ha habido ningún cambio. El pez sigue comportándose de la misma forma, ¿no? Y bueno, tenemos acá otros transgénicos. Ya estos transgénicos son más exquisitos, ¿no? Acá le han microinyectado. Acá lo que yo veo es que le han microinyectado al embrión, ¿no? Se ha dividido en dos y ahí a uno le han puesto un GFP rojo, por ejemplo, ¿no? Color rojo, y este le ha puesto verde. Luego cuando se comienza a dividir las células tienes un animal que tiene los dos colores, ¿no? Los chinos también, en el 2013 sacaron un pez neón chino, fluorescente. El neón está abajo a la derecha, el normal, miren, ¿no? Labeos también. Ya hay labeos fluorescentes, acá les estoy mostrando rosado, amarillo, pero también hay fucsia, azul, ¿no? Los peces monjita, miren ustedes, todos los colores, prácticamente se han vuelto pues los ingenieros genetistas se han vuelto pues una especie de Leonardo da Vinci, ¿no? Quieren colorear todo, ¿no? Esto es en Estados Unidos, miren, color que le llaman cósmicos, o sea, color azul, miren, intenso, violeta, ¿no? En Estados Unidos hay, bueno, tiene curioso, tú vas a Miami y encuentras estos peces en los acuarios, encuentras en criaderos, pero hay 6 estados, entre esos California, si no me equivoco, que no permite que haya peces transgénicos, ni de comercialización, ni nada. Bueno, acá ahí se portan como estados independientes, ¿no? Y tampoco los puedes comprar. Tú puedes decir quiero importar o comprar, no te venden. Tiene un mercado medio cerrado así, ¿no? Este es un trabajo también que ya publicamos hace tiempo. Pez monjita, miren ustedes al lado izquierdo. Lo que está en la parte superior son con luz natural y abajo es con luz de fluorescencia. Ya les dije, cuando no tiene fluorescencia el pez se ve opaco en la oscuridad. Este es verde, este es fucsia, este es naranja, este es amarillo y este es celeste, ¿no? Barbo también, hay barbo rojo, barbo verde, no presencia, no es opaco, el otro sí se ve el color. Bueno, ¿y qué vendrá? Pues, ¿no? Hace ya varios años leí que estaban queriendo obtener también goldfish fluorescente, ¿no? Lo interesante es que si ustedes ven peces cebra, ya nadie tiene peces cervas grises ni blancos, es bien difícil conseguir y su valor económico es bajo. Incluso los peces transgénicos, ustedes pueden comprarse un pez que por 5 soles le pueden dar 2 peces fluorescentes cebras en el mercado, ¿no? De un pez que cuando salió al mercado valía $3.000 la unidad. Pero ahora ya vale eso. Entonces cuando yo lo que veo es que cuando sale un nuevo color y cuando sale una nueva especie fluorescente tiene gran demanda. Y después cuando lo empiezan a reproducir ya todo el mundo lo tiene, ya baja el precio. Los goldfish, bueno, en algún momento harán el goldfish fluorescente también, ¿no? Porque ya tenemos beta fluorescente también. No sé si han visto los beta fluorescentes, está en el logo del WhatsApp.
Ya han visto, ¿verdad? Bien, hay unos aspectos de bioseguridad. Recuerden que Perú tiene una ley de moratoria, ya no sé, creo que hasta el 2100 creo que es. Una ley de la moratoria, entre esos está el tema de los peces transgénicos, ¿no? Sin embargo, Perú tiene peces fluorescentes transgénicos en casi todos los acuarios. No solamente cebra, monjita, tiene monjita, cebra, tiene tetrasomas, ¿no? Es el barbo. Por ahí me han dicho que ahí también ya la veo, y pronto el beta también estará dando vueltas, ¿no? Hay el tema, bueno, que estos peces, bueno, hay cosas a favor y en contra. ¿Qué le puedo decir de experiencia de que si alguien libera? Que estos peces, empezando, que son ornamentales, son niñitas bonitas. A este pez tú le tienes que dar la temperatura, tú le das la alimentación, tú le das la sanidad, le das todo. Liberado en un medio ambiente silvestre, no creo que tenga, no tiene probabilidades de sobrevivir. Ni a las condiciones climáticas. Muchos de estos peces son tropicales. Condiciones de frío no aguantarían. 2. Condiciones sanitarias, disponibilidad de alimento, menos. Y que sean víctimas de depredadores rapidísimo, eso es muy probable. No, yo no veo nadando, por ejemplo, peces cebra en una laguna, en un río. Lo dudo. Sinceramente lo dudo. Las probabilidades de sobrevivencia son, y de riesgo es bajísimo. ¿No? Esto fue una proyección, ¿no? Lo que ustedes ven ahí no son es la proyección en territorio. Eso que ven de rojo son las probabilidades de tener temperaturas muy semejantes a los ambientes donde prosperan los peces cebra. Los peces cebra son originarios del sudeste asiático. Entonces, si no tienen las mismas condiciones térmicas, pues eso ya es una desventaja para el pez, ¿no? Y ya le me pregunta, profesor, pero para trabajar un pez, sí, pues bueno, en un pez, el incluir una variante más con el tema transgénico, bueno, recuerden que hay un montón de variantes en el tema de un cultivo, ¿no? Alimentos, sanidad, depredadores, condiciones del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Haciendo respondiendo a algunas cosas, ¿no? Porque a veces te dan información la gente sin saber, ¿no? Una cosa que sí tienen los peces, por ejemplo, con hormona de crecimiento, es que los peces crecen más rápido. Y el pez que crece más rápido tiene mayor disponibilidad de alimento y también tiene mayor disponibilidad de acceso al apareamiento. Tiene una ventaja reproductiva con respecto a los que no son transgénicos, ¿no? Algunos aspectos de bioseguridad. Bueno, hasta ahora yo soy miembro de la CMA del tema de bioseguridad en biotecnología. Hasta la fecha no hay nada. El Viceministerio de Pesquería y no sé en qué ha quedado con los cambios gubernamentales. De verdad que no se sabe más. Lo único que sabemos, bueno, que sigue las cuestiones. Recuerden que el Perú es firmante del protocolo de Cartagena en seguridad y biotecnología. Y hasta la fecha no hay nada. No hemos tenido reunión prácticamente casi todo el año. Y bueno, con el tema de la pandemia también ha quedado un poco en stand-by, ¿no? Pues el Ministerio de Pesquería es el sector competente. Se está queriendo cambiar un poco, ha salido la nueva ley, tiene que armarse el reglamento, pero hay un tira y aflojo porque hay intereses creados por todos lados, ¿no? De cómo quede esto no lo sé, ¿no? Pero bueno, somos firmantes del protocolo de Cartagena en cuanto a temas de seguridad en biotecnología y el tema de transgénesis en organismos hidrobiológicos está incluido ahí. Las principales preocupaciones siempre son daño a la diversidad biológica, con especies que se salgan y se reproduzcan se hibricen con especies naturales, daño al medio ambiente, daño a la salud humana, ¿no? Yo honestamente en el tema de salud humana
igual que los productos vegetales transgénicos, está el Código Alimentarios. Y ahí ustedes entran al Código Alimentarios, que es de la FAO. Van a encontrar la vida y obra. Esto todos los años se actualiza en el tema de transgénicos para consumo humano. ¿Ya? Recuerden que solamente hay un pez transgénico considerado para consumo humano, que es el salmón de Ocobonti. De ahí no hay más. No hay otro organismo hidrobiológico destinado a consumo humano. ¿Ya? Y daño al medio ambiente, que es una consecuencia del daño a la biodiversidad, que si se podrían alterar, bueno, en el caso de peces ornamentales, lo dudo, honestamente lo dudo muchísimo que se produzca un daño al sistema natural, porque no tendrían, ya lo vuelvo a repetir, no hay la capacidad de que estos puedan sobrevivir. Bueno, las zonas de control, lo que el MINAM, el Ministerio del Ambiente, es el encargado de controlar este tema. Monitorean en las zonas de entrada, por ejemplo en el Callao, en el puerto. Pero la pregunta que se tendrían que hacer es, si es tanto así, ¿cómo es que hay peces ornamentales transgénicos en todo el territorio peruano? Te vas a encontrar desde la selva, costa y sierra y selva, de norte a sur, peces transgénicos fluorescentes. ¿Por dónde ingresan? Si hay control, pues hay control acá, pero no hay control en Colombia o Ecuador. Las fronteras pasan por acá, por la frontera, estos animales llegan a zonas como San Martín o el norte, Trujillo y Chiclayo, los reproducen, de ahí pasan a Lima y de Lima al resto del territorio. Incluso de acá pasan a Chile, pasan a Bolivia, ¿no? Porque son animales reproducidos y de venta, ¿no? Eso ha sido durante muchos años, ¿no? A pesar que tenemos una ley moratoria de transgénicos en el Perú, y en eso están incluidos organismos hidrobiológicos como los peces. Pero no es tan cierto, ¿no? Ahí está la ley, que ya se modificó, tengo que agregarle un poco más. Bueno, sigue siendo lo mismo, ¿no? Al final dice: establece moratoria ya para ingreso de territorio con fines de cultivo, crianza, incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente. Bueno. Ahora se puede hacer la detección. Acá había laboratorios que incluso sacaron un concurso. Uno de esos laboratorios quebró, ¿no? Ya no se quedaron con uno. El otro creo que ya estaba renunciando porque no había demandantes. O sea, si el pez tiene un valor económico y tú vas a mandar a hacer un análisis molecular, es muy costoso, costo-beneficio. Ya estaba, creo, renunciando el tema de laboratorio y ya prácticamente no íbamos a tener laboratorios que se encarguen, ¿no? En todo caso, tendría que el Estado tener laboratorios para que hagan el análisis, pero bueno, con este tema del gasto económico, la pandemia y todo lo más, lo dudo sinceramente que destinemos dinero para eso, ¿no? Bueno, la idea es controlar el ingreso en aduanas, identificar molecularmente, no solamente con la fluorescencia, decomisar, eliminar los OVMs y bueno, hablaba de sanciones. Al principio me acuerdo que en la OEF habían puesto 10.000 unidades UITs. Y yo la verdad que le decía, un poco que me reía de los abogados, le decía: ustedes han puesto 10.000, ¿y ustedes creen que alguien va a pagar cuánto? ¿Más de 3 millones? 3 millones creo que es, ¿no? 30 millones de soles van a multar a un criador de un acuario porque de repente importó ilegalmente un pez transgénico. Creo que no creo que ni las empresas grandes como la Telefónica, que le dé un montón de plata al Estado o recibe multas, podría pagar algo así, ¿no? Para que vean de que hay pues un 42 millones. 42, ¿no? Ahora, sí, pero eso más o menos tiene unos 5 años o más. Aún así, 4 millones, 40 millones, ¿no? ¿Qué hacer? O sea, es imposible. Y lo habían puesto en la norma,
Eso es imposible. O sea, no multas ni siquiera o a un agricultor que de repente por ahí siembre maíz transgénico. ¿Le vas a poner una multa así? Es imposible. Eso es impagable. Pero bueno, esos han sido un poco nuestro derrotero en cuanto a los temas transgénicos en el Perú. Instalaciones, bueno, todo esto se queda un poco ahí en el papel nomás, ¿no? El análisis de riesgo, hasta ahora no existe ni un análisis de riesgo en el Perú de ningún organismo hidrobiológico transgénico. No existe. Por lo tanto, muchas de nuestras respuestas, las respuestas han salido mayormente de mi laboratorio. Cuando a mí me preguntan, digo, porque no haya hecho un análisis, tampoco el Estado ha dado dinero para hacer, dijeron que lo iban a hacer, han pasado años, ¿no? Esto salió en el 2008, miren cuántos años han pasado y no se ha hecho ningún tipo de análisis. Ni uno. Ni siquiera ornamentales. ¿No? Bueno. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? Como le digo, yo les muestro solamente no solamente lo que está en los libros, sino lo que tenemos, nuestra realidad es mucho más compleja, ¿no? Profesor, una consultita. Uh-huh. En humanos, ya que se tiene la correa del ADN, ¿se está haciendo este tipo de manipulaciones para evitar, por ejemplo, el síndrome de Down u otras enfermedades? En humanos no, en humanos hay un tema, incluso con el CRISPR. El problema en humanos, me acuerdo cuando estaba en una capacitación en Uruguay, una doctora Crispo, que fue la que hizo ovinos, el primer ovino editado en miostatina, el famoso ovino culón, que se lo voy a mostrar en una foto. Yo le decía, Cristina, ¿y qué opinas de humanos? No, me decía. En humanos siempre el tema ético siempre va a ser un impedimento para avanzar en investigación. Nada de humanos, full animales. ¿Entienden? Pero de alguna manera, profesor, se dice que en otros países, de manera escondida, como en Rusia, que están avanzando sí. investigaciones. Los chinos sí. Los chinos, un último trabajo, el año pasado, un último trabajo que a mí me parece interesante porque quien les habla también, ahí les voy a mandar a ver si a alguien le interesa. Yo soy un escritor amateur, me considero un escritor amateur de ciencia ficción especulativa, pero a nuestra realidad peruana. Y siempre estoy al tanto de la información. El año pasado los chinos editaron genes relacionados al tema de la inteligencia. Recuerden que hay genes, no un gen. Muchos genes que están relacionados al tema de la inteligencia. Y en simios, ¿no? Lo que nos diferencia de un simio, del grupo de los simios, con nosotros es el grado de inteligencia mayormente. Bueno, y aparte que ellos tienen pelo y nosotros somos alopésicos, ¿no? Y parece que en nosotros ha habido un salto evolutivo. Algunos genes, muy pocos genes probablemente, sufrieron mutaciones y en un momento dado habían simios y aparecieron los humanos, ¿no? Y ahí, bueno, ya sabemos la historia evolutiva, como ha sido el de nosotros, ¿no? El área del lenguaje ha tenido que ser importante para el desarrollo de nuestro crecimiento intelectual. El poder comunicarnos, ¿no? El pasar del tema gutural, ¿no? El decir uga uga a decir una palabra, como mamá probablemente, o papá, eso ha sido un cambio, un salto evolutivo enorme. Y se pensaba que la cosa era muy compleja, pero no. Son pocos genes y lo que han hecho es incrementar la inteligencia de animales. Hasta donde se sabía, estaba prohibido hacer eso. ¿No? Sin embargo, los chinos pues se han zurrado en las noticias y han dicho, nosotros lo hacemos porque podemos hacerlo, ¿no? Sí, en humanos sí. En humanos hay una línea
muy poco divisorio. Les voy a mandar un link de un par de videos que está en Netflix, ¿no? Para que ustedes lo vean, los voy a colocar, para que los haga pensar un poco, ¿no? Por el tema ético. Hay una línea divisoria, o sea, yo quiero curar una enfermedad, perfecto. Yo puedo curar una enfermedad en una persona para que la enfermedad pues puede ser una enfermedad neurodegenerativa o que invalide la vida de la persona y nadie quiere eso. Pero otra cosa es eliminar la enfermedad y eliminar la enfermedad es una cosa, ¿no? Ya está bien. Pero aparte de eso, que yo quiera hacer algún mejoramiento genético y que acabe produciendo un superhumano o un humano, ¿no? Superior al resto, que no se enferme, que sea más atlético, en fin, ¿no? Hasta más físicamente más atractivo. Ahí entramos en una línea muy delgada de si eso es lo correcto o no. ¿No? Entonces la edición CRISPR está permitiendo eso, ¿no? En animales no, porque en animales nos vamos a centrar siempre en el tema productivo, ¿no? En el tema productivo. Y mientras sean animales pues que están asociados a parte de nuestra cadena alimenticia, o sean ornamentales, que producimos animales, hemos producido un montón de animales y de razas y de líneas de animales ornamentales solamente para nuestro deleite visual y nuestro gusto y nuestra compañía, ¿no? Entonces, sí, ahorita han estado tratando un tema de ceguera, es la última noticia en estos días. Claro, sacan la línea celular, la editan y luego esa línea celular se la incorporan otra vez a la persona y la persona pueda recuperarse una enfermedad. En ese camino está el Alzheimer, yo tengo 2 personas de mi familia que han padecido de Alzheimer, no se lo deseo a nadie, ¿no? Parkinson y otras enfermedades. Pero ahí que yo quiera hacer, por ejemplo, un aumento de la inteligencia, otras, eso siempre va a ser un tema ético, ¿no? Que hay que tener cuidado. Por eso yo no me meto en humanos. Yo me tengo tema en animales y ahí me muevo muy bien como pez en el agua, ¿no? Profesor, continúa insistiendo. Por ejemplo, hay muchos centros de reproducción asistida Ujú. y ahí, bueno, ahora es como catálogo, profesor. Tú vas y tú quieres un hijo de de este color, y para eso supongo que hacen corridas de ADN, ¿verdad? Ya saben, es que ya se sabe. Ya tenemos el proyecto Genoma del año 2000. O sea, ya se sabe qué genes, no solamente qué genes, porque tenemos los mismos genes, lo único que tenemos, las variantes son diferentes. Entonces yo podría escoger, ¿sabe qué? Lo quiero de color azul, lo quiero de pelo rubio, lo quiero alto, lo quiero atlético, lo quiero con predisposición a la música, a las matemáticas, ya todo eso hay. Solamente pagas, ¿no? Solamente Sí, pagas. profesor, sí, por eso preguntaba, ¿eh? Ahora, claro, ese es que la mujer done su ovocito, claro, dona su ovocito y el espermatozoide es selecto por catálogo, ya lo fecunda y ya, no hay ni padre ahí, ¿no? Simplemente va a tener el hijo y lo va a criar, ¿no? Pero acá hay un tema más, ¿no? El tema de edición es que no solamente es eso, sino que vas a hacer la fecundación y aparte le vas a hacer algunas mejoras, ¿no? Hay una película muy famosa en los inicios de los 90, se los puedo mandar también el link, Gattaca, donde no sé si alguien ha visto Gattaca, 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 que es justamente el código genético, guanina, adenina, timina. En ella le plantean a los padres, pues, podemos hacer algunas mejoras. Sí, pero yo quisiera que esté un poco al azar. No, sí, pero ¿para qué? Le dice el médico, ¿no? Podemos hacer algunas mejoras para que su hijo sea más sano, más fuerte, ¿no? Estamos llegando a ese nivel, ¿no? Como bien dice Poma, ¿no? Podemos estar pidiendo como quien pide el menú en la carta, ¿no? Quiero esto, ¿no? Agrégale esto, quítale esto, ponle más sal, quítale menos sal, ¿no? Estamos llegando a ese nivel, ¿no? Pero bueno.
Profesor, pero esos trabajos mejorarían en muchas enfermedades, como Sí, dice. yo no le niego que hay un tema, por ejemplo, de que hay una enfermedad hereditaria en tu familia y que tú quieras cortar con esa maldición, porque para algunos alguna enfermedad es realmente triste, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Podría decir, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero hacerme la mejora y voy a producir gametos sanos para que me salga un embrión sano y finalmente un individuo sano. Pero en el Perú, ¿ustedes creen que se puede hacer eso, jóvenes? Porque cuando se habla de este tema de transgénesis o de edición génica, todo el mundo dice, no, estás jugando a ser Dios o eres el demonio, ya empiezan cuestiones que nos retrasan. Bueno, si no lo haces acá, te puedes ir al extranjero y pagas y lo harás en el extranjero, ¿no? O podría evitar, o sea, yo voy al extranjero, ¿sabes qué? Quiero que me dono mi espermatozoide, quiero que me hagan la edición de este gen que no quiero ya y produzco un embrión subrogado y luego lo pongo en la persona y tengo un hijo sin que tenga la enfermedad. Es mi hijo, es mi mismo material genético, solamente que sin el gen defectuoso. ¿Se puede hacer eso o no? Claro que sí. Lo único que vas a tener que hacer es pagar. Así de simple. Profesor, ¿usted cree que el cáncer algún día podría verse de la manera genética, tratar de curar o evitar? Sí, sí. El único que va a estar sujeto a cuestiones éticas y a las leyes. Como yo veo en el Perú, todo va a estar prohibido. En humanos, ¿ah? Hablando en humanos. Si el tema de la transgénesis lo más han extendido hasta el 2035, el tema de la moratoria. Es el único país que ha hecho eso. No hay ningún otro país, dígame, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, ¿tienen eso? No, solamente Perú. Solamente Perú. Pero bueno. Bien. Bien, y bueno, acá yo les pongo algunos ejemplos de identificación de genes. Eso es importante, ¿no? Identificar genes con posibles funciones o actividades, ¿no? En bivalvos también existe, ya existen algunos genes de interés, ¿no? En diferentes especies, ¿no? No lo veo. En ostreidos también. En fin, ya la información está. En pectínidos, bueno, no se usa mucho el pectínido acá, pero ya también hay trabajos, ¿no? Que apuntan a eso, a tener toda la información genética y si no tienes, tener los genes que a mí me interesa, pues, ¿no? Y trabajar con ellos, ¿no? ¿No? Marcadores, etcétera. Toda la información posible, ¿no? Bien, acá un poco hablando de edición, miostatina es uno de los genes candidatos, como les mostré al principio, que lo han hecho en Japón y otros países, a producir pues coedición génica, esta enzimita que te permite cambiar la versión alélica y finalmente obtener pues una nueva mutación dirigida, ¿no? El famoso CRISPR-Cas, ¿no? Se ha hecho en todos los animales. Hablando del caso de humano, les pongo el ejemplo de este, ¿no? En Estados Unidos tú puedes trabajar con un embrión humano hasta los 14 días. En el día 15 no, porque ya estás con sistema nervioso. Y para los norteamericanos el sistema nervioso identifica a una persona. Antes es solamente una masa de células como sacar sangre o recolectar esperma. Eso no se considera una persona, es un tejido. Entonces han identificado este gen, que es un gen que produce una miocardiopatía hipertrófica. Miren ustedes la foto de la izquierda con la derecha. El corazón crece, y estos individuos se mueren de paro cardíaco.
Lo que han hecho es la edición génica en estos embriones y han visto si se editaba y se curaba finalmente la enfermedad y bueno, la cosa ha sido positiva. Llega el día 15 y simplemente se deshacen los embriones, pero obtienen la información, ¿no? Ya este es conocido, este señor, ¿dónde estará? Tampoco no se ha tenido noticias últimas porque recuerda que él editó a 3 niñas, 2 gemelas, para que no tengan VIH y una tercera. Bueno, el gobierno chino medio que esto fue en el 2018, ¿no? De ahí no se ha tenido noticias, se quedó un poco callado. Igualito que el coronavirus. China no suelta la información ni quiere que vayan a ver de dónde probablemente vino el tema, ¿no? Lo que se sospecha es que en verdad el coronavirus no se desencadenó a finales del 2019, sino que ya estaba presente mucho antes. Lo cual pues daría responsabilidad o fue muy irresponsable del gobierno chino no avisar a la comunidad pública y hubiéramos evitado este desastre que ya honestamente para mí va a durar 3 años. El próximo año va a ser también virtual. Pero por lo menos el concepto del amigo chino no estaba lejos. En cerdos existe esta enfermedad PRRSB que produce pues muerte, abortos. Es bien desastroso. Se infecta un cerdo en la piara y acaba en pocos días matando a todos los animales. Ellos editaron este gen, han editado la proteína receptora, ¿no? Como decir, la puerta, ¿no? La cerradura de la llave la han editado, ¿no? Imagínense que el virus es la llave y tiene que entrar y abrir. Pero ¿qué pasa si yo le cambio la cerradura? Ya no puede ingresar. Eso es más o menos lo que han hecho si no me equivoco, han sido escocés. Y la cosa funcionó muy bien, porque los cerditos, los editados, los exponían a la enfermedad y no se morían, ¿no? O sea, ya venimos dando resultados interesantes, ¿no? O utilizar a los cerdos. Recuerden que el cerdo es el único animal que tiene el tamaño de órganos muy parecido a nosotros. Hígado, páncreas, es muy parecido. Existen líneas de cerdos, ¿no? Que se están editando. Había antes el problema de que habían virus que podían pasar de una especie a otra. Los chinos han editado los 30 virus o treintena de virus que podrían pasarse. Ya están anulados esos virus y estos cerdos pues podrían en algún futuro ser donadores de órganos, ¿no? En humanos, porque recuerden que las personas a veces se mueren esperando una donación, ¿no? O tienes que pagar mucho dinero, ¿no? Un hígado, qué sé yo, ¿no? Bueno, los japoneses también han hecho plantas, miren, le han cambiado el color. Hay también han soltado hace poco, desde el año pasado y otra vez han vuelto este año, han soltado mosquitos editados. Lo interesante es que le cambian el sexo, ya saben qué gen es, le cambian el sexo a este mosquito que lleva enfermedades, ¿no? Y producen pues mosquitos hembras con un fenotipo intersexual y con esterilidad. Entonces como son estériles y estos mosquitos se reproducen con su pareja, simplemente muere el mosquito macho y la hembra va a poner huevos que nunca va a salir un mosquito de ahí. Con eso se ha logrado bajar hasta un 10%, de 100 a 10% el número de proliferación de estos mosquitos. Y con eso la incidencia de enfermedades, porque ya sabemos que los mosquitos transmiten un montón de enfermedades, hasta virus, Bueno, este trabajo es también interesante. Están produciendo, antes se descornaba ahora están produciendo una generación de vacunos que no tengan cuernos, para poder que el cuerno siempre es un problema para el criador, le puede sacar un ojo, lo puede dañar, ¿no? Y el descorne es brutal, pues miren ustedes, el pobre animal sujeto pues a un descorne macabro, pues, ¿no? Evitar eso, ¿no? Ahí está el gen de miostatina, descubierto en el año 97. ¿Logran ver ese toro? ¿Sí? ¿Logran ver la imagen? Sí, profesor. Los famosos Sí, toros, profe. los toros culones. Bueno, la versión Schwarzenegger en vacuno, ¿no? Esta es una mutación. Y se inhibe el gen de la miostatina y el animal tiene crecimiento muscular. No solamente sino los
equinos, los porcinos, los ratones, miren ustedes, ¿no? El ratón a la izquierda y el ratón a la derecha, el super ratón, todo musculoso, ¿no? Con la inhibición. Es un gen muy conservado evolutivamente, lo tienen muchas especies. Hay otras fotos. Yo he tenido oportunidad de ver estos toros en España. Bah, pesan 1,5 toneladas mínimo. 1,5 toneladas. Ni siquiera pueden montar porque les colectan el esperma estos de forma manual. No, imposible. Montar una vaca la mata, ¿no? Y bueno, en Argentina han logrado que se puedan editar los caballos, que ellos utilizan mucho para polo, ¿no? Ese deporte. Antes estaba prohibido, pero ahora ya no. Ahora sí se ha permitido en la norma que puedas editar y clonar estos caballos. Los perros, los humanos también los tenemos. Son mutaciones raras, pero se dan, ¿no? Es un niño de 7 meses, si no me equivoco. Miren ustedes, ya aparece Bam Bam. Con musculatura, ¿no? Como si hubiera ido al gimnasio. Cerdos. El de la derecha es el cerdo con editado. El heterocigota está a la centro y el que no está editado a la derecha, ¿no? Y obviamente eran cerdos que produzcan más carne que grasa, ¿no? Bueno, al final se vende por peso, ¿no? Este es el trabajo de Uruguay, que les dije yo, de la doctora Crispo, Martina Crispo. El de abajo está editado, miren, es más musculoso con el que está no editado arriba, ¿no? Aves de corral, pollos, tilapia, ¿no? Tilapia también está, pero no, lo tiene muy guardadito el tema, ¿no? El tema de tilapia lo tiene, sí, hay unos estudios, hay unas cuestiones, pero veremos qué resultados nos botan en estos años, ¿no? El tema es que acuicultura se está volviendo también un principal fuente de proteína animal. No tenemos otra. Ante el crecimiento poblacional que tenemos, no, a pesar de la pandemia, sigue aumentando la población, ¿no? Ahí tenemos en pesebra, ¿no? La ventaja del embrión de pesebre es que es transparente. Medaca también se ha hecho. Doble musculatura. El mismo trabajo que nos mostraron ahora en Pagros, ahí lo ven ustedes, ¿no? El animal se engruesa, ¿no? Unos otros trabajos. Este es el de Pagros que ya le había mostrado. Ya había publicaciones anteriores, ¿eh? Japoneses, miren el editado abajo con respecto al no editado arriba. Ahí está la famosa foto. Algo en salmónidos también se está haciendo. ¿No? También se ha empezado a hacer otros estudios como la pigmentación, ¿no? Albinismo, por ejemplo, tiroxinasa es un gen para albinismo. En pesebre, el animal albino, no se olviden, tiene ojos rojos. Miren el de donde dice E, ojos rojos, y el que no es albino, ojos negros, normales, ¿no? Hay trucha dorada, que es una forma de albinismo acá en el Perú. ¿Ya? En salmónidos también, incremento de peso. En tilapia, los chinos también han hecho algo en tilapia. Algunos casos no funcionan. Por ejemplo, en esta especie de carpa, una miostatina, la edición no funcionó, produjo más problemas que otra cosa. Van a tener que rediseñar sus experimentos, pero bueno, ahí está, ¿no? Y yo pregunto, ¿y qué pasaría? Por ejemplo, la Universidad Nacional del Santa está haciendo edición génica y miostatina en lenguado. Y bueno, yo pregunto, ¿y qué pasaría en otros peces? Por ejemplo, hacer una edición génica en paiche, bueno. O en carpa, ¿no? Como han hecho los chinos, adoran a la carpa, ¿no? Esto está repetido. O hacer otras cositas más, ¿no? Para detección, por ejemplo, de contaminantes, ¿no? O killifish, famoso killifish, el gen TER tiene que ver con la longevidad y el envejecimiento.
Se hace edición génica para ver cómo funciona. Estos embriones suelen aletargar el embrión, paralizan el desarrollo embrionario, ¿no? Miostatina en Bagre, ¿no? O relacionados a fertilidad también. Están produciendo líneas que de repente no desarrollen las gónadas y todo tire para desarrollo de carne, ¿no? Bueno, también en Golfis también se ha hecho miostatina. Acá miren ustedes, observen, pesebra, ¿no? Tiroxinasa. Y abajo incluso hasta cosas más curiosas, ¿no? Por ejemplo, la edición génica hace que pierdan las aletas. Se pueden hacer esos cambios también ¿no? En el desarrollo embrionario, ¿no? Del animal. Unas cosas, es un trabajito muy bonito, siempre se los muestro porque acá se probó, por ejemplo, que los genes que desarrollaron el pase de aletas a posibles manos o patas en los vertebrados fue un salto evolutivo. Cuando los genes no se han perdido, están inactivados, pero cuando se activan estos genes, miren ustedes, se desarrollan como una especie de manito, ¿no? En lugar de aletas, ¿no? Bueno, este es un animal modelo que se utiliza, se juega con todo, ya los genes homeóticos le llaman, se juega como si fueran las piezas de un Lego, ¿no? En la estructura de un animal, ¿no? Pez cebra. Bueno, algunos temas ornamentales también. KIT, que ITLG es un gen asociado a pigmentación. También es interesante. Bueno, son un poco los trabajos que se hacen para hacer la edición génica, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando con tilapia, con paco, con gamitana, básicamente, comerciales. Y bueno, ¿qué va a pasar a futuro con la edición génica en miostatina? Ya lo veremos, ¿no? Estas son un poco las líneas de especies que nosotros tenemos como miras para hacer mejoramiento, ¿no? Está el langostino, el paiche, la trucha, lo han puesto ahora. Antes estaba la tilapia, me parece un error no incluir a la tilapia. Me parecería que la tilapia debería ser quizás la especie en bandera de poder ponerse un programa de mejoramiento por la forma reproductiva tan agresiva que tiene, ¿no? Eso le da una ventaja. Paiche se reproduce lentamente, ¿no? Bien, algunas implementaciones de cómo hacen la microinyección. Ahí tienen ustedes el capilar para mostrarles. Y se microinyecta, eso ya es más arte que ciencia. En el mejor libro te voy a decir cómo hacer la microinyección. Y ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Miren ustedes en tiroxinasa, ¿no? En tiroxinasa, el ojo que está pigmentando y el que ha sido inactivado no tiene pigmentación. En fin. Bien. ¿Preguntas? Sí, profesor. En una diapositiva anterior presentó una foto de un individuo albino del pez Oscar. ¿Esta es una edición o también puede conseguirse de manera espontánea? En eso estamos. Tengo un proyecto ganado. De hacer el secuenciamiento de a ver si de repente secuenciamiento, porque lo primero que hay que hacer, jóvenes, es conocer tu gen y la secuencia de tu gen. Estamos haciendo un screening de secuenciamiento de tiroxinasa, que produce albinismo en varias especies. Entre eso estaba el tema del Oscar. Si alguien por ahí tiene versiones albinas de algún pez, agradeceríamos que nos den una especie para nosotros poder hacer el análisis e incluirlo también, ¿no? Voy a cerrar acá. No, eso se puede hacer, pero ya te he dicho, lo primero es conocer tu gen, ¿no? Y después ya todo lo demás, ¿no?
profe, ¿el gen del albinismo es el mismo gen en todas las especies o cada especie tiene un gen? No, tirosinasa es el mismo. Hay otras formas de albinismo, pero tirosinasa es el que, digamos, es el más fuerte, ¿no? El que sí te produce albinismo sí o sí, ¿no? Ahí les voy a dejar algunos links. Si quieren un poquito más de información, como les digo, nosotros hemos venido trabajando ya hace varios años. Esto le puede dar algunos alcances a ustedes, algunas ideas. Si alguien tiene por ahí una variedad, una especie albina, le agradeceríamos colabore con la ciencia. Ahí puedan. Se logra ver en el chat, ¿no? ¿Sí? ¿Logran ver la información que se está colgando en el chat? Sí, sí, se ve. Ya, bueno, para que revisen con calma de las cosas que hemos venido trabajando en estos años.